Amén. Fue una alabanza de gracia. Yo te nombré y te llamé, tú eres mío. Amén. Es una alabanza con lleno de emoción y de agradecimiento. No es que vinimos a la iglesia de casualidad, no es que tenemos cargo de casualidad, sino desde antes de la creación nos llamó personalmente. Ustedes tienen que tener esta identidad espiritual perfectamente. Una vida de fe tiene que tener fuerza. ¿De quiénes son ustedes? Es mío, o sea, son todo de Dios. Nosotros no somos nuestros, sino de Dios. Por eso nuestra vida no es mío, es de Dios. Por eso a través de Corona 1.9 va a cuidar a ustedes. Vamos a confesar confesión de fe. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Vamos a saludar con los hermanos creyentes exteriores, interiores. Por eso cuando nosotros decimos, cuando tenemos que entregar el culto, no es solamente esta sala que estamos entregando, sino hay sala de oneness, sala de visión. Y también hoy, por Corona 1.9, pueden entrar 20% de creyentes, pero hay muchas salas, así que quiero que entreguen todo junto el culto. Saludemos. Encontremos yo a través de nuestros cargos. Con esta palabra voy a dar con el título de No perderá su recompensa. Hoy se presentaron la lista de los obreros del año 2021. Quiero que ustedes lleven todo un libreta cada uno. En esta época está cambiando totalmente. Se está cambiando de antes de Corona, después de Corona, y se está cambiando la historia de este mundo. Y estamos viviendo un mundo que nunca habíamos experimentado esta situación como hoy. Y también estos virus está contagiando, que nunca hubo un contagio de virus como esta vez. Y tampoco hubo un tiempo que no podíamos entregar el culto por este virus. Está cambiándose de golpe rápidamente y se tiene que establecer un sistema con Corona 1.9. Pero en verdad, en el año 2020, a través de Corona 1.9, fue diferente a los obreros que tenían cargo de trabajo en la iglesia, porque no podíamos reunir y tampoco podíamos hacer la reunión, no se podía hacer. Por eso, viniendo esta época de Corona 1.9, por ahí tenemos que vivir juntos hasta fin de nuestra vida con Corona 1.9. Y entonces se va a cambiar muchas cosas. Seguramente los delivery van a ganar mucho dinero. Los envíos de paquetes, correo, va a tener muchos negocios. También va a llegar un mundo de IT, de todo computadora, de Internet. Se va a cambiar todo el sistema. Al caer la temperatura, está expandiendo más este virus Corona 1.9 y va a haber muchas dificultades, pero como la palabra que dije otro día, nosotros estos problemas tenemos que recibirlo como una plataforma. Aunque vengan problemas, pero a través de obstáculos, estos problemas, tenemos que recibirlo como una plataforma. En desgracia que estamos pasando, ¿cómo podemos vivir la zona y cómo podemos tener multiplicación a las instituciones? ¿Cómo puedo hacer en la institución donde estoy devocionando, cómo voy a salvar la vida? Esta obra de multiplicación. Llegó ese horario. En el 2021, los obreros ¿por qué presentamos un mes antes del 2021? ¿Qué quiere decir? Durante este mes de diciembre, quiero que cada institución formalicen de estar juntos, estar unicidad, uno, y tener una recreación. ¿Qué quiere decir?
que todos seamos uno en Cristo. Tenemos que tener comunicación para ser uno y tiene que ser un tiempo de construir, de armadura, de unicidad. Al comenzar así las instituciones, la respuesta que vamos a recibir en el año 2021 va a estar construido la plataforma para la multiplicación. Por eso nosotros tenemos que concentrar para el campo ocupando nuestro cargo. Significa esto, especialmente en este tiempo de unicidad. Tiene que tener un tiempo de estar armado espiritualmente. Tenemos que abrazar nuestra visión en nuestro corazón, orando. Permítanos una nueva visión en mi corazón, no viviendo sin sentido, viviendo este mundo sin pensamientos. Este momento es muy importante estar armado fuertemente espiritual. Por eso especialmente los cargos que tengo yo, tengo que formalizar y aplicar nuestro CVDIP. Y quiero que ustedes anoten todo mi CVDIP. Yo todo el tiempo le hablo a ustedes. No sirven las oraciones sin claridad. Una oración sin claridad van a tener una respuesta sin claridad. Por eso nosotros tenemos que hacer oración específicamente delante de Dios. No una oración sin claridad de evangelización 237 naciones, sino cómo podemos hacer para hacer 237 evangelizaciones. Quiero que ustedes entren a esta respuesta. Y también en el año 2021, con el nuevo cargo en el año 2021, los obreros, que puedan ser todos personajes de Romanos 16, tienen que tomar la visión del pacto. ¿Cómo hay que abrazar el pacto de Romanos 16? Tenemos que tener el doble identidad. ¿Qué quiere decir? Tiene que pensar, tiene que tener la identidad que yo ayudo a los evangelistas. Con esta misión, tiene que pensar que también está en la fila del movimiento del evangelismo. Estamos firmados en la evangelización de 237 naciones. Ellos, teniendo en el Evangelio, tenía valor para dar nuestra vida. O sea, dieron su vida porque el Evangelio tiene valor. Tiene que ser así para que yo pueda hacer una vida de fe. No es por mi hobby. Si no me conviene, no lo hago. Por algunos problemas estoy en prueba. No, eso es otra religión. Todas las religiones hacen así con mi gusto, con mi hobby. Pero una vida de fe no es que se hace por mi hobby, no es nuestras normas. Es un valor que tenemos que dar en nuestra vida. En nuestra iglesia hay muchos creyentes así. Al ampliarse, al tener multiplicación, la iglesia empezó a levantarse el movimiento de salvar la vida, porque tiene que dar la vida y tiene que apostar todo para la multiplicación. Estos personajes de Romanos 16, junto con el evangelista Pablo, hicieron el desafío para salvar las vidas juntos, y ellos salvaron a muchísimas personas. ¿Cuántos años ustedes pueden vivir? 30 años, 40, 50, 60. Juan vivió hasta 60, 90 años. Pero hasta ahora, que pasó más de 2000 años, están hablando el nombre de todo lo que devocionaron para el Evangelio. Eternamente. Dios está mostrando como modelo, y si ustedes también hacen así, van a tener la recompensa de Dios hasta que llegue nuestro Señor. Todos los creyentes van a ser ellos como modelos hasta que llegue el día de Jesús. Se hicieron motivo de oración
de todos los creyentes. Son los pronombres especiales representativos se convirtió pronombre de bendiciones monumentales. Quiero que todos sean así. Quiero que, como estos personajes de Romanos 16, quiero que ustedes todos sean, que tengan la identidad doble. Armar plataformas para la ampliación del movimiento de la vida, como si esta institución sin mí no funciona. Yo soy muy importante. Esta iglesia depende de mi devoción. Amén. Por eso, como el título de hoy, quiero que no pierda su recompensa y quiero que entre en una vida de pactos. La palabra del púlpito de hoy está enviando a los discípulos al campo de incredulidad y está avisando cómo van a enfrentar, cómo van a prevenir a este mundo que va a venir chocante a los discípulos, haciendo vida de fe, ocupándose su devoción. Suceden muchas situaciones inentendibles. En este momento, lo más importante, tenemos que ser solo evangelio. Solamente con la vista de solo el evangelio. Solamente tenemos que ser el evangelio, con la vista del evangelio. Si llegamos a mirar, no hay ninguna situación inentendible. Si nosotros miramos con los ojos espirituales, con el ojo del evangelio, no hay ni una persona para que no perdonemos. No hay nada, cosas inentendibles. Por eso es muy importante tener los ojos espirituales. Al estar grabado, enraizado, naturalizado a través del evangelio, podemos formalizar unicidad en la familia. ¿Por qué una familia no tiene la unicidad? ¿Por qué una institución no puede hacer la unicidad? Porque no está formalizado el evangelio, no tiene fe del evangelio, porque con su criterio, con su pensamiento, con sus normas, no llegan a entender. A esas personas no coincide mi naturaleza, no me gusta su carácter. ¿Esto qué quiere decir? No está hecho el evangelio. Si miramos con los ojos del evangelio, no hay nadie que no podamos entender. Y amamos a todas las personas. A mí, ejemplo yo, a las personas débiles con efectos, yo llego a amar más. Pero delante de mí, si se hace el perfecto, no me gusta y veo su corazón. Porque esto está formalizando y está mostrando para no mostrar sus defectos. Están escondiendo a esa persona que se demuestra la perfección. Pero las personas que tienen defectos es más amable. Jesús también era así. Los fariseos y las escribas vivían como una persona santa, pero le dice generaciones de víboras. Por afuera parece que son santos, pero por adentro eran todos falsos. Por eso le maldecía más que el publicano. Por eso, si nosotros llegamos a mirar con todos los ojos del evangelio, no hay nadie que no podamos perdonar. Las personas, donde vaya, arman una onda, un ambiente del evangelio, un ambiente de alegría. A esas personas le bendice como ejemplo para los no creyentes. Al final, esas personas que parecen inteligentes, serios, pero al final, con el tiempo, no hay nadie alrededor, porque no hicieron la devoción bíblicamente. Por eso lo más importante, ustedes, a través del evangelio, todos los ministerios que están haciendo, ¿por quién están trabajando? Porque Dios tiene una recompensa, tiene premios. Yo hice todo ese trabajo para estar cómodamente pero Dios no da el premio. Las personas del Espíritu Santo pelear, discutir, eso es lo que sufren. Al ser uno, la felicidad. Eso es más cómodo, no estar peleándose, discutiéndose, teniendo envidias, no le gusta.
le permite todo para tener la unicidad. Le dejan todo. No tiene no empieza a gritar con las fuerzas. No salen las venas de sangre. Por eso nosotros los creyentes, delante de Dios, si vivimos así, nos da premio. ¿Qué es el premio? ¿Qué es el premio? Viviendo esta vida, lo que necesito yo, que sin me doy cuenta, Dios me prepara y me llena todo el tiempo. Tiene que experimentar eso. A esto le decimos la preparación de Jesús, que Dios nos prepara. Por eso, a través del Evangelio, a través de la salvación de las almas, para la multiplicación de la iglesia, entonces Dios nos da todo. Como si fuese, no tiene que vivir una persona que parece tontos y que viven por sin motivación. Por eso ustedes no tienen que vivir con sus normas y criterios. Un reloj que no funciona en el día 2 veces se coincide. Pero esta persona que vive sin sentimiento no tiene una vida valiosa. Por eso el punto 1 es obreros con el Evangelio primero. Vamos a ver versículo 34-36. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de sus casas. Esta palabra del capítulo nos hace estar desatentados. Nosotros pensamos que Jesús vino como Jesús para dar la paz, pero dice que no ha venido para traer la paz, sino la espada. Está hablando así en este momento. Si vemos en Mateo 10, 12, 13, Jesús a sus discípulos le está dando la misión de dar la paz como un evangelista. En Mateo 5:9 también dice, bienaventurados los pacificadores. Y si vemos en Isaías 9:6, dice, con el ángel, una multitud que alaban, que vino como un pacificador. Y en Lucas 2:14, avisando el nacimiento de Jesús, alabaron así, gloria a Dios en las alturas y en la tierra de paz, buena voluntad para con los hombres. Está hablando paz. Los judíos, cuando llegaban la Mesías, pensaron que iba a traer la paz eterna. Pero el contenido del capítulo no es la paz, sino vino a dar un elemento de disensión. Va a ser un elemento de disensión por mí. O sea, no coincide adelante y atrás. Como esto, si miramos con los vistas del hombre, suceden muchas situaciones inentendibles haciendo vida de fe. Por eso ustedes, cuando ocupan sus cargos, suceden muchas cosas inentendibles. Esa persona, ¿por qué será así? ¿Por qué ellos no ayudan? ¿Por qué él va para otro lado? En este momento es importante. Ustedes, ¿qué punto de vista vean a esas personas? Depende de esos, suceden problemas y se hacen obstáculos en mi vida. Pero lo más importante es que los líderes, los que tienen, los obreros, los maestros, tienen que mirar, tienen que tener punto de vista espiritual. Tienen que tener punto de vista evangélico, no solo la familia. O sea, ustedes si trabajan bien su cargo de la iglesia, van a hacer bien a sus familiares. Pero al salir de fuera de su familia, hay personas que son muy atacantes. Por eso a esas personas, si no tienen ojos, una vista del evangelio, se van a caerse. En los campos donde se declara la palabra, empieza a levantarse el cambio que no nos vemos en nuestros ojos. Cuando se declara el Evangelio,
Apenas cuando se declara el Evangelio empieza a llegar el problema espiritual. Desde ese momento empezamos a tener una batalla espiritual. Jesús vino a esta tierra, la esencia no es que vino a dar la paz a los hombres, sino a estos que se alejaron a Dios, esas personas que se desobedecieron la palabra de Dios, a esas personas que son enemigos con Dios. Para tener la paz con ellos, vino Jesucristo. Todos son enemigos. Por eso, ¿cuál es la paz verdadera en esta tierra? No es una paz entre países sin guerra. No están hablando esto, sino la verdadera paz de este mundo es ser libre de la esclavitud, de la muerte de Satanás, que nos libera de esos problemas. Eso es la paz. Todas las personas que están enemigos con Dios, vean, de hijo del diablo, de cambiarse al hijo del Dios y tener la restauración, nuestra identidad, y que nos restaura y que nos da autoridad. Esto es la paz verdadera. Para dar esta paz vino Jesús. Más que nada, verdadera paz, paz espiritual. Por eso tenemos que dar la lucha a estos Satanás que está gobernando este mundo. Por eso nuestra vida de fe, nuestra vida es una lucha espiritual. No es lucha espiritual o lucha física. Es una de esas dos, no hay medio. Por eso nosotros tenemos que luchar espiritualmente, como si nuestra familia no tiene que recibir lo que son mis enemigos. Si vemos en el capítulo de hoy, seguramente muchas personas habrán experimentado a una familia que no eran creyentes. Estas familias que están enraizadas, las idolatrías, en esa familia, si llega a creer alguien, si alguien ha recibido a Jesucristo y al ir a la iglesia empieza a creer a Jesús, esa familia, por esa persona, empieza a levantarse disensiones. Esa familia tan hermosa, el momento de creer Jesús empieza a tener disensiones. Que toda su vida adoraba a idolatrías, pero de golpe una persona cree a Jesús y va a la iglesia. Este padre que era muy amable y la madre que era muy amable, mi esposo que me amaba, se cambia 180 grados totalmente. Si hablan normalmente son nobles, pero le dicen, ¿vas a ir a la iglesia o no? Si llegas a ir a la iglesia desde hoy, es fin conmigo, no es mi hija. Voy a sacar del registro de familiares. Hay muchas personas que le sacaron del registro familiar. Este presidente de Irlanda, Park Song-soo, también al creer Jesús, le sacó del registro de familiar. Fue echado de su familia. Al creer Jesús, lo echó de su familia. Si llegas a salir ahora, es fin. No vaya a la iglesia. No piensa volver a entrar. Hay muchas personas, hay muchos familiares así. Además, ¿qué dice? Las personas fuertes levanta un cuchillo y dice, yo muero y tú vas a morir también. Había escuchado muchos testimonios de los familiares no creyentes. Es muy preocupante. Y empieza a matar la nuera. ¿Cómo puede entrar una persona así en nuestra familia? Le golpea. En Pusan había muchos casos así. Había escuchado muchos testimonios así. Al creer a Jesús, nosotros perjudicamos a otras personas. ¿Por qué lo hacen así?
tenemos que mirarlo espiritualmente. Si no llegamos a ver lo espiritual, es inentendible estas situaciones. Por eso, al tener gracia, recibir gracia espiritualmente, aunque vengan las persecuciones del Padre, de quien sea, no lo odiamos, sino amamos y entendemos. Por eso, el momento que creemos a Jesús, ya empezó la batalla espiritual. Satanás no nos deja tranquilos. ¿Por qué? Si vemos espiritualmente, la persona que no cree en Jesús, en Juan 8:44, dice, vosotros sois el vuestro padre del diablo. Lo que no creen a Jesús, su función son todos hijos del diablo. Por eso, imagínense si mi hijo Jesús me quiere quitar. Y entonces este Satanás no va a estar quietos. Empieza a luchar con todo para no sea quitados. Por eso no es fácil. Por eso las personas dicen es muy difícil evangelizar. Pero las personas creyentes es fácil porque ya está armado espiritualmente. Pero los no creyentes no están armados. Por eso tiene que ser entrenado. Por eso, una familia no creyente al creer a Jesús empieza a perseguir toda la familia y deja armado como si fuese un enemigo esa familia que creen a Jesús. Por eso Jesús está hablando que tiene que cambiarse espiritualmente porque va a suceder estos casos. Eso es lo que está hablando Jesús. Especialmente en estas situaciones, ¿qué actitud tenemos que tener? Continuamente está hablando Jesús. Versículo 37. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. ¿Qué quiere decir esta palabra? Es difícil, ¿no? Si quiere que que sea primero y que elija la prioridad de elegir el Evangelio. Jesús no vino para romper la familia. No vino a hacerlo discutir entre los familiares. No vino a desobedecer la palabra del Padre, sino si seguimos el Evangelio, vamos a recibir una bendición de 100 veces. Continuamente está hablando esto. Tenemos que hacer buena elección, tenemos que elegir la prioridad. Ustedes tienen que dar la prioridad de la ampliación del Evangelio. Ustedes tienen que dar la prioridad empezando desde la evangelización familiares. ¿Por qué tenemos que concentrar? Porque esto depende que van a vivir eternamente o van a morir eternamente. Pero esas personas que no conocen esta verdad no pueden entender. Por eso tiene que tener la profundidad espiritualmente. Dice que no retrocedan. La introducción, toda la cosa de introducción, déjalo. Pero ustedes tomen el mensaje principal. Y esto no tenemos que dejarlo a otras personas. Toda otra cosa le dejamos, pero vida principal no. Den todos, porque Dios nos devuelve 100 veces. Esta situación no solo a los nuevos creyentes, sino a los evangelistas, que también sucede esto. Es raro. Solo Jesucristo, los creyentes que transmitió solo Jesucristo, la redención en la cruz de Jesús y la resurrección, no dejó tranquilo la autoridad judía a la iglesia primitiva. Le perseguían, daban persecuciones, mataban a los creyentes. Había muchos creyentes que morían de martirio. No solo en esa época, sino en esta época también sucede lo mismo. Si llegamos a decir solamente Jesucristo, nos llegan a mirar con los ojos enojados.
Si yo estoy yendo a esta iglesia, tú estás yendo a esa iglesia. Si yo llego a decir a Jesucristo, nos mira con una cara diferente. Si hay otras cosas, si hay otras religiones, pero solamente porque tú siempre dices Jesucristo. Por eso, al decir Jesucristo, ustedes tienen que palpitar su corazón al escuchar a Jesucristo. Pero ¿por qué solamente hablas esos? Hay otras cosas. Hay muchas otras cosas. Pero las otras cosas pueden hacer otras religiones. Iglesia católica, budismo, hacen obra social mejor que nosotros. Y pueden hacer mejor que nosotros. Pero solucionar el problema esencial es solamente el Evangelio. El Evangelio es que la verdad es Jesús es el Cristo. Al no saber esta verdad, no tiene respuesta. No tiene la seguridad de salvación. No tiene la seguridad de la respuesta de oración. No sabe. Y no están siendo guiados por Jesús. Por eso, ¿qué tenemos que decir nosotros? Solamente tenemos que hablar Jesucristo. No hay otra cosa para hablar. Jesús es el Cristo. Es la palabra que Satanás odia escuchar esto. Por eso los religiosos odian escuchar esto. Al mismo cristiano no le gusta escuchar esa palabra. Otros cristianos saben la Biblia, toda la historia de la Biblia, pero no saben que Jesús es el Cristo. No tiene respuesta. ¿Qué Jesús es el Cristo? Jesús quiere decir Dios. Esto es muy importante. Yo por YouTube ayer vi una imagen. Es un pastor que está pastoreando en Australia. Están pastoreando a los jóvenes. Una alumna de secundaria, escuela secundaria, salió de la casa y empezó a ayudar y empezó a entrenarlo, pero todavía no se había cambiado esa mujer y parece que lo retó y alguien lo empujó y le golpeó. Y esto se hizo secuestro, golpes, y haciendo el ministerio de los juveniles, el pastor fue al preso. Y ese preso, había muchos asesinos, pero desde ese momento que entró la presión, empezó a cambiarlo espiritualmente, empezó a evangelizar a los presos muy fuertes. Pero cuando cambió de otra prisión, había muchos creyentes de muslémico. Y le empezó a mostrar la Biblia, le dijo, ¡Jesús! Y él ya se dieron cuenta. Estos muslémicos, cuando Jesús le dice Dios, ellos lo matan. Por eso le decía, Jesús es amigo, Jesús es amor, porque sabía que me iba a matar. Pero al final, este pastor le dijo, Jesús es Dios. Jesús es Dios. Era un momento que iba a ser muerto. Pero justo ese momento sabía un preso que tenía un pelo de león, sabía cómo había entrado y por esa persona pudo vivir. Jesús es la verdad, que Jesús vino a salvar este mundo. Esto es lo que más odia Satanás y otras religiones. ¿Cuál es la razón que Dios no dio la misión en esta época? ¿Por qué llamó a esta iglesia Yewon? Para que sepan este evangelio natural en este momento. En cualquier momento ustedes solamente tomen el evangelio. Tienen que tener la elección de prioridad de elegir el evangelio. Por eso ustedes primero tienen que vivir y entonces después va a vivir a otras personas.
Va a haber cambios. Ustedes en sus zonas, en sus regiones, empieza a vivir la gente por ustedes. Al final, sus instituciones. Y al final van a vivir todas las familias. Por eso vemos muchos testimonios que la nuera evangelizó a sus padres incrédulos y empezó a regresar y empezó a ser el Hijo de Dios. Y entonces, si estamos concentrados para la ampliación de almas, todo el tiempo va a llegar un tiempo de restauración. Hay una palabra que luman. ¿Qué significa esta palabra? Al tomar una sola cosa importante y los otros tirarlo todos. Si ya tomamos una cosa importante, otra cosa tenemos que tirarlo todos. Cuando ustedes ocupen su devoción, cuando ocupen sus cargos, los cargos de la iglesia, tomen solamente el evangelio y otras cosas tiren. Entonces van a vivir entre unos a otros, va a vivir la iglesia y va a salvar a 237 naciones y va a ser utilizado como protagonistas. Quiero que todos sean un testigos para la evangelización 237 años. Punto 2 es obreros que no pierden su recompensa. Versículo 40-42. El que a vosotros recibe a mí me recibe, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanta es profeta, recompensa de profeta recibirá, y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de ellos pequeños un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo de cierto os digo que no perderá su recompensa. Vean el valor de un evangelista. Esto es una gran bendición, vivir como un evangelista. Eso es lo que está hablando. Aceptar a un evangelista es lo mismo llevar a Jesús, volviendo de hablar. Los campos donde van los evangelistas que llevan el evangelio es lo mismo que va Jesús, es lo mismo que Jesús, porque Jesús nos envió, porque somos discípulos de Jesús. Por eso, diga conmigo, nosotros somos embajador plenipotenciario de Cristo. Estamos haciendo el trabajo de Cristo nosotros. Yo estoy haciendo el trabajo de Cristo. Por eso los pasos donde van ustedes que tienen el Evangelio es muy valiosos. Ustedes no tienen que olvidar su valor y la misión que están haciendo. Cuando vea un no creyente parece que no es nada. El momento que da a Dios y los materiales que damos a Dios parece que es un desperdicio, pero si vemos espiritualmente es lo más valor que tiene. Nosotros un domingo, fin de semana, tenemos viajes, no podemos ir a ningún lado. Cuando vea un no creyente se ríe, pero ustedes están invirtiendo en el lugar donde hay más valor en nuestra vida. Yo antes de entender verdadero evangelio, yéndose en muchos lugares de visita, le daba con esta palabra y visitaba muchos lugares. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, las crías de sus vacas y los rebaños de sus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito será en tu entrar y bendito en tu salir. Anteriormente no sabía este valor, pero después de entender el Evangelio, entendí que todo un evangelista recibe la bendición. Aunque bendito será en tu entrar y en bendito en tu salir. ¿Qué quiere decir? La vida de un evangelista, la vida es así. Aunque entremos, salgamos en la bendición. En los lugares de donde hacen ministerio ustedes, es este campo. Especialmente si vemos en el capítulo, versículo 41-42, dice, si ayudan a un evangelista, aunque dé un vaso pequeño, de un vaso de agua fría solamente,
Por cuanto en discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Un vaso de agua fría en esos lugares de palestinos que es 50, 60 grados, pero un lugar tan caluroso, a dar a un evangelista un vaso de fría, va a haber recompensa, va a haber premio de Dios. Por eso cada acción ayudando a un evangelista, no hay ni una cosa que cae en el cielo. Ustedes tengan orgullos. Si tiene persecución, tiene mejor premio. Cuando ustedes suceden cosas malos, van a recibir muchas bendiciones. Ustedes en cada institución, Dios sabe y se acuerda todo. ¿Cómo sabe tanto y nos está mirando? Y después Dios nos dirige, nos ayuda para que podamos hacer ministerio eternamente. Experimente este Dios. Dios no es corazón pequeño que no le da. Si no le da, porque estamos viviendo así. La salvación al creer recibimos, pero al devocionar delante de Dios, invertir mi tiempo y Dios me está dando la bendición. Si a darse vuelta empezamos a entender, eso también es la gracia. Por eso, las personas que devocionan para la ampliación del reino de Dios empiezan a recibir la bendición. La respuesta de la oración van a recibir. ¿Por qué no pueden recibir? Porque ustedes usan por su codicia, por su comunidad, por mí. Dios no es un secretario mío para que me ayude. Si ustedes trabajan para el reino de Dios, para el reino de los cielos, Dios nos da, aunque no pidamos. Amén. Es un Dios bueno, por eso Dios es bueno. Dios es bueno. Por eso alabamos a nuestro Dios. Si ustedes ni experimentaron Dios bueno, pero ¿para qué van a alabar a Dios es bueno? Tenemos que alabar porque estamos muy agradecidos. Todos los obreros, le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo que reciba esta bendición. Conclusión. Cayó en un lago donde hay lleno de cocodrilos. Cayó una persona, no sabía qué hacer las personas. Y en ese momento escucha un ruido que alguien entraba al lago y empezó a salvar y lo sacó afuera de la tierra. Y la gente decía, esa persona es muy valiente. ¿Cómo pudo hacer esto? Le empezó a aplaudir a esas personas. Y la persona fue y le buscó y le preguntó a esa persona, ¿dónde salió esta valiente? ¿Por qué pudo hacer esto? Y se enojó esta persona y dijo, alguien me empujó de atrás. No tenía otra opción porque alguien me empujó de atrás para que entrara. Muchas personas, especialmente los coreanos, personalmente no les gusta ir adelante. Les falta mucho la actitud positiva, teniendo el poder en su orgullo, por su autoestima, no lo hacen, sino trabajan todo empujándose a alguien para que trabaje. No tenía otra opción para ocupar esta devoción, pero Dios nos da la fuerza y nos experimenta para hacer ese trabajo. Yo fui así. Yo fui a mirar al culto del grupo de jóvenes y me puso como la lista del presidente de los jóvenes. Y entonces un amigo me llamó como un candidato y entonces yo le golpeé la cabeza. Y yo hice presidente y ahí empezó el punto regresivo de mi vida. Tenía mucha presión. Tenía temor a la gente. ¿Cómo pude salir adelante, saludar? No veía nada adelante. Estuve quieto, duro. Y ocupé esa devoción, ese cargo de la iglesia. Pero me cambió totalmente. No hay muchas personas
que tiene un requisito perfecto y son utilizados. No, las normas de Dios usan las debilidades inútiles, débiles, lo convierte a los como una persona útil, como inteligente. Dios no le gusta a la gente inteligente. Dios no le gusta que trabajen a propósito. Dios nos utiliza, nos llama a los débiles. Las normas de Dios para ser utilizado no es mi poder. Yo soy débil, no tengo nada, pero todopoderoso de Dios me empieza a pegar, se termina. Un teoría de la felicidad, pensador suizo jurista Carl Hilton habló así: un día para realizar la misión de la vida, Dios en esta tierra, el día cuando podamos entender por qué Dios me utiliza en esta tierra. Dios, mi mejor día es el día cuando yo entienda mi misión. Hoy todos los obreros que tienen su cargo sea un mejor día y que puedan dar todo por nuestra devoción. Devocionándose en mi trabajo, se van nuestras enfermedades. Quiero que experimenten toda esta verdad. Estos cargos no tengan miedo. Josué también tuvo temor, pero no tenga miedo, no tenga temor al tener su cargo. Dios a Josué, ¿qué le dijo? Yo voy a estar junto con ustedes. Cuando ustedes tienen su cargo, sale la evidencia que Dios está junto con nosotros. Quiere decir que ya están garantizados. Todos los obreros, quiero que obtengan esta fuerza y que tengan esta seguridad y que hagan desafío del pacto. Yo no puedo, es verdad, yo no puedo, pero Dios lo hace. Quiero que ustedes confíen a Dios. Por eso en el año 2021, por eso que puedan levantar este cambio de que se levanta la vida y que puedan haber cambios grandes espirituales de cada institución y que sean protagonistas, que tengan éxito, triunfo en el año 2021. Vamos a orar. Nuestro Señor, que nunca no perderá su recompensa. Creamos esto, que podamos ocupar nuestro cargo con amén y que podamos ser unicidad y que podamos disfrutar en Manuel y que podamos, mirando la recompensa de Dios, que podamos trabajar y que todos sean buenos obreros. Obramos en el nombre de Jesucristo. Amén.